Muy buenos días, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Mauro y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Social de Información y Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. En el programa anterior conversamos sobre el tercer informe sobre el estado de la libertad de expresión y la seguridad del ejercicio periodístico en Centroamérica, publicado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información, el PROLEDI, de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy hablamos de una temática pues que va un poco como en la misma línea, va similar, y conversamos en esta ocasión con la señora Giselle Bosa, igualmente del PROLEDI, sobre la Ley de Acceso a la Información y la Libertad de Expresión. Ley 10.554, aprobada en octubre del año pasado, y que tiene por objetivo garantizar el cumplimiento adecuado y eficiente por parte de las autoridades públicas del derecho al acceso a la información pública. Doña Giselle Bosa Solano es periodista y abogada, tiene una maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y es doctoranda en Derecho de la misma universidad. Es coordinadora del Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información y PROLEDI, profesora de la Escuela de Ciencias de Comunicación e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, de la Universidad de Costa Rica. Doña Giselle, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Café Digital. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias a PROSIC y a usted, Alejandro. Es un gusto. Tal vez como para empezar hablando un poquito sobre esta temática, sobre esta nueva ley, ¿por qué es que era necesario contar con una ley de acceso a la información pública? ¿Cuál era la realidad hasta entonces? Y qué es lo que viene a modificar esta nueva ley recién aprobada. Bueno, por muchos años Costa Rica no contó con una ley marco de acceso a la información pública, aunque tenemos ampliamente desarrollado este derecho en la jurisprudencia de la Sala Constitucional a partir del artículo 30 de la Constitución Política. Es decir, desde la creación de la misma Sala Constitucional en el año 1989, se ha empezado a desarrollar una sólida jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información pública, que es reconocido a nivel regional este desarrollo y que le ha dado alcance y contenido al derecho de acceso a la información pública a partir de este artículo constitucional que garantiza el acceso a los departamentos administrativos del Estado con propósitos de buscar información de interés público. Sin embargo, varios sectores habíamos insistido por muchos años en que no era suficiente tener una norma de alcance constitucional, que es una norma suprema, si no existía un marco legal, y era necesario contar con este marco legal, sobre todo para garantizar algunos aspectos en el acceso a la información pública. En primer lugar, contar con un procedimiento claro y expedito y que los órganos públicos estuvieran obligados a observar política pública y procedimientos administrativos para garantizar el acceso a este derecho. Para nadie es un secreto que a menudo la ciudadanía tiene que recurrir por la vía del recurso de amparo ante la Sala Constitucional para hacer valer este derecho y que todavía no existe una amplia cultura institucional para garantizarle a todas las personas el derecho de acceso a la información pública. Entonces, por un lado, era necesario para establecer procedimientos, protocolos en los órganos públicos. También insistíamos en que era necesario contar con un régimen sancionatorio, es decir, que las personas funcionarias públicas que no observaran el respeto a este derecho a las personas que concurrían en búsqueda de información de interés público fueran personas que recibieran una sanción, que estuvieran sujetos a un procedimiento administrativo disciplinario, porque consideramos que era muy recurrente en el sector público la violación a este derecho y que no había norma que estableciera de manera clara y precisa cuáles eran los alcances de las responsabilidades disciplinarias por parte del funcionariado público. También consideramos necesario contar con una ley marco de acceso a la información
para desarrollar política pública. El programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica fue uno de los programas que participó en el proceso de aprobación de esta ley, tratando de incidir en algunos de los artículos para que existiera la obligación por parte de los órganos públicos de desarrollar política pública afirmativa y sobre todo para garantizar el derecho de acceso a la información pública a los sectores más vulnerabilizados. No todas las personas acceden de igual forma a la información en poder de los órganos públicos o a la información de relevancia pública. Generalmente hay limitaciones para las personas con discapacidad, para las personas adultas mayores, para las mujeres, para los pueblos indígenas, para los niños y las personas jóvenes. Así que consideramos que era necesario que una ley marco de acceso a la información pública recogiera principios de inclusión y de no discriminación en el acceso a la información pública. Por eso nos complace muchísimo que un marco legal como este establece las obligaciones a los órganos públicos de decirle a la ciudadanía qué está haciendo para garantizar el derecho de acceso a la información pública a estos sectores. Así que era necesario avanzar, digamos, en una serie de aspectos a nivel legal, considerando siempre que era importante que se mantuviera la tutela constitucional. Es decir, sin la vía administrativa se le niega a las personas el derecho de acceso a la información pública, todavía las personas tienen el derecho a recurrir por la vía del amparo ante la Sala Constitucional para garantizar la vigencia de este derecho. Claro, entiendo entonces que pues básicamente el derecho ya existe constitucionalmente, pero que entonces esta ley viene a fortalecer o a ordenar un poco mejor la forma en la que la ciudadanía puede ejercer ese derecho, entonces. Así es. Yo creo que cumple varias funciones. En primer lugar, detallar la norma constitucional a nivel legal a través de un conjunto de procedimientos y de sanciones. También me parece que es incorporar de manera más explícita al ordenamiento jurídico interno, que ya de hecho lo está, toda la protección que en los instrumentos internacionales de derechos humanos tiene el derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública deriva del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, era necesario también que le diéramos ese alcance a esta tutela convencional que tiene el derecho a nivel legal. También, como usted lo decía, desarrollar la norma constitucional en una ley ordinaria que estableciera, como decía ahora, procedimientos, protocolos y sanciones, pero además que abonara en materia de integridad en el ejercicio de la función pública. Es decir, Costa Rica tiene que avanzar, y así lo señaló, por ejemplo, la OCDE, tenía que avanzar en una ley marco de acceso a la información pública que permitiera fortalecer los esfuerzos de política de integridad en la función pública para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, el principio de publicidad por parte de los órganos públicos. Así que era necesario contar con un instrumento legal que estableciera, como lo hace la ley, cuáles son los derechos de las personas usuarias, cuáles son las obligaciones de los órganos responsables, cuáles son las sanciones si se viola este derecho y cuáles son los alcances de la política pública. Y ahora, bueno, hablando de las personas que están obligadas, o más bien de las instituciones, ¿quiénes son esos sujetos obligados a dar esta información pública? Y por otro lado, ¿quiénes son o quiénes somos las personas de la vida que tenemos derecho a acceder a esta información? Claro, toda persona, como lo dicen estos instrumentos internacionales de derechos humanos, todas las personas físicas o jurídicas tienen derecho de acceder a la información de interés público. Y aquí es muy importante recordar el principio de no exclusión
el principio de no discriminación y más bien los principios que tienden a que se sancione cualquier tipo de discriminación o de exclusión en el acceso a la información pública. A veces hemos pensado que este es un derecho cuya titularidad es de los periodistas y de los medios de comunicación, ¿no? Es un derecho de todas las personas, es un derecho universal, como les decía ahora, tutelado por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a menudo quienes ejercen de manera profesional más este derecho son las personas que se dedican al periodismo. Y en el caso de los y las periodistas, este derecho cumple una función esencial, digamos, un valor agregado, porque los y las periodistas lo que hacen es ser intermediarios entre esa información de relevancia para la ciudadanía y el derecho a la información que tienen las personas. Entonces, pero no es un derecho solo de periodistas. ¿Que contribuye a la libertad de prensa? Claro que sí. No es posible ejercer en una sociedad democrática la libertad de prensa si no hay acceso a la información de relevancia pública. Luego, partiendo de que es un derecho universal, que es de toda persona, tenemos que decir que la ley expresamente establece que quien puede solicitar información de interés público es toda persona física o persona jurídica. Así lo establece expresamente la ley. Pero además la ley establece un derecho no solo gratuito, sino un derecho expedito, célere, que le permita a la ciudadanía hacer solicitudes de información pública aún de manera verbal. Es decir, los órganos públicos no podrían exigirle a las personas que presenten la solicitud de manera escrita. Es decir, el derecho se vuelve, bajo el principio de facilitación, un derecho absolutamente accesible para las personas. Por otro lado, ¿a quién obliga? Bueno, obliga, según la ley, a la administración central, a los poderes del Estado, a la administración descentralizada, las universidades públicas, desde luego, son sujetos pasivos de este derecho, pero también a mí me parece un elemento muy importante y en el que tratamos de incidir muchísimo en el proceso de aprobación de la ley, que esta ley obliga también a personas jurídicas de derecho privado que custodien, que administran, que exploten bienes o servicios públicos, también, por ejemplo, a entes públicos no estatales como los colegios profesionales, y también un elemento que tratamos de meter muchísimo a los partidos políticos. Los partidos políticos son asociaciones de carácter privado, pero que tienen digamos, un componente de derecho público muy importante. Y acceder a información de interés público en los partidos políticos, imagínese usted, por ejemplo, en un proceso electoral como en el que estamos en este momento, es muy importante para la ciudadanía. Estos son principios o son alcances del derecho nuevos. No, la Sala Constitucional ya venía desarrollando, como le decía antes, una jurisprudencia muy garantista y había establecido, por ejemplo, que en algunos momentos el secreto bancario, por ejemplo, de los partidos políticos, tenía que ceder frente al derecho de acceso a la información pública. Entonces, vean ustedes cómo los sujetos obligados son, digamos, de mucho alcance. Sin embargo, yo creo que ahí queda pendiente y por eso yo siempre he dicho que es necesario que Costa Rica apruebe el acuerdo de Escazú que garantiza ampliamente el derecho de acceso a la información ambiental por parte de las comunidades. Yo creo que, como lo ha dicho la Sala también, la información de interés público no solo está en órganos públicos, también hay sujetos de derecho privado que manejan información de enorme relevancia para las personas, para los colectivos, para las comunidades. Y en esa medida tenemos que ir avanzando en exigibilidad a una serie de actores más sobre el derecho de acceder a información de interés público en manos privadas.
Y en esa misma línea, ahora que, bueno, usted mencionaba los distintos tipos de entidad que estaban obligados a dar información y mencionaba entidades privadas que custodian datos públicos, por así decir. Eh, ese fue lo único, como qué tipo, un ejemplo tal vez, como qué podría ser una entidad de este tipo. Por ejemplo, la que prestan servicios públicos otorgados por concesión por parte del Estado. Ahora, desde luego que es la información no empresarial, no la información protegida, digamos, por el secreto tributario o por el negocio propiamente dicho, sino aquella información que tiene que ver con el servicio o con la operatividad propiamente del servicio. Eso es lo que establece la norma. Ok. Ahora, y en cuanto a lo que son obligaciones, ¿qué nuevas obligaciones o qué obligaciones establece esta nueva ley para los órganos públicos, para los funcionarios públicos también? Y creo que algo muy importante que usted mencionaba también era la parte sancionatoria, ¿verdad? También, porque como decía, hay Así que, es. he escuchado mucho cuando hablan de que a una ley hay que darle dientes, pues para que pueda obligarse a las personas a cumplir la ley. Sí, es muy importante. Yo creo que obliga primero a fortalecer los procesos, los protocolos de acceso a la información. La norma establece, este cuerpo normativo establece, por ejemplo, que en las instituciones públicas va a tener que asignarse a un departamento, a una unidad, aunque la ley no establece exactamente cuál, pero sugiere, por ejemplo, las contralorías de servicio. También habla de las oficinas de comunicación o de aquellas relacionadas con la administración de las tecnologías digitales en la institución. Pero establece que es necesario decirle a la ciudadanía cuál es el departamento, la unidad responsable para canalizar las solicitudes. Entonces, en esta medida, yo pienso que ya las instituciones públicas deberían estar avanzando en decir cuál es ese departamento, cuál es ese funcionario que va a estar a cargo de establecer, digamos, los protocolos internos. Obliga además que exista un correo oficial en el que las personas puedan solicitar información de relevancia pública. Ya le digo, establece de manera muy clara que las solicitudes pueden ser escritas o pueden ser también de manera verbal, pero que la administración pública está obligada a dar una constancia de la solicitud, tanto si la solicitud es escrita como si la solicitud es verbal. Sobre los plazos me parece muy importante. Hemos venido con la jurisprudencia a la sala, pero sobre todo a partir de la ley del derecho de petición y de la ley de la jurisdicción constitucional, artículo 32, estableciendo un plazo de 10 días. Pero no teníamos una ley que específicamente señalara un plazo para la entrega de información pública. Este nuevo marco normativo establece que las solicitudes deben ser, digamos, la información solicitada debe ser entregada en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Pero además establece de manera clara otros plazos. Yo diría que establece 3 tipos de plazos. El primero es no mayor a 10 días, que es el plazo ordinario. Sin embargo, lo que establece la ley es que si se requiere un plazo mayor porque la administración, el órgano público, no tiene la información sistematizada, no la tiene recogida, no la tiene tabulada, la administración puede ampliar ese plazo a un mes, que no exceda el mes calendario, dice la norma. Sin embargo, la administración está obligada a explicar el por qué se va a exceder en el plazo de los 10 días. Es decir, tiene que fundamentar por qué no entrega la información en el plazo de 10 días. Ahora, hay otro plazo que es muy importante y es un plazo inmediato. El plazo de 10 días hábiles es para aquella información que la administración de alguna manera requiere desarrollar o poner en funcionamiento un mecanismo para identificar la información, para sistematizarla. Pero dice la norma
que la información preconstituida que tenga la administración pública debe entregarse de manera inmediata. ¿Y qué se entiende por información preconstituida? Pues toda información que conste en un archivo. Es decir, si yo tengo en un archivo la grabación de un órgano colegiado, porque la grabación se hizo hoy y ya está en un archivo, pues la administración debería de entregarla de manera inmediata. Entonces, eso de que tenemos 10 días para entregar la información no es tal. Si la información ya existe, se le debe entregar de manera inmediata a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces hablamos de 3 plazos: el plazo inmediato para la información preconstituida, el plazo ordinario de los 10 días hábiles y la extensión del plazo cuando la administración justifica por qué tiene que ampliar ese plazo. Esto funciona generalmente cuando la información es muy compleja. Pero también tenemos que decir otras cosas. Si la administración considera, el órgano público, que la información es información que no puede entregar porque es información confidencial, porque son datos. Iba a preguntar eso, de hecho, casualmente, porque a veces pasa con consultas, por ejemplo, la típica, la primera que pienso es Banco Central, que llega y dice, no, es que por secreto no podemos entregar esto. Bueno, el derecho a acceso a la información pública tiene límites, ¿verdad? Como cualquier otro derecho. ¿Cuáles son los límites? Bueno, protección de datos personales y sobre todo datos sensibles. ¿Cuáles son datos sensibles? Pues aquellos muy vinculados a la intimidad de la persona, sobre todo aquellos que se pueden utilizar para discriminar a las personas, el estado de salud, la orientación sexual, la afiliación política, la creencia religiosa. Son datos sensibles que se protegen de manera especial, se tutelan de manera especial en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces aquí podríamos aplicar la protección de datos personales. También el secreto bancario o el secreto tributario, ahora que usted menciona al Banco Central o al Ministerio de Hacienda. Entonces hay límites, pero cuando la administración se niegue a entregar información, no le podría decir a la ciudadanía solo, mire, señor, señora, no le puedo entregar esa información porque es confidencial, sino que la administración va a tener que fundamentar la negativa y decir por qué, con base en qué norma está diciendo que la información que me tiene que entregar es confidencial. Es decir, la negativa se tiene que fundamentar. Eso es muy importante porque muchas veces se le niega la información y no se le dice por qué a la persona que la solicita. Otra cosa continúa. Únicamente sobre los derechos que tienen las personas y los requisitos para acceder a la información. Los únicos requisitos que establece la ley es que se dé el nombre de la persona que lo solicita, el número de identificación, que señale expresamente la información que solicita y el medio para recibirla, es decir, el medio para recibir notificaciones. ¿Qué pasa con solicitudes a veces un poco confusas? Bueno, la administración va a tener 3 días para requerir al solicitante que aclare qué es lo que necesita, porque a veces las personas se pueden confundir de institución o de unidad, de departamento, de órgano, y solicitan una información que no corresponde. Entonces, la administración puede, en el plazo de 3 días, pedirle a la persona solicitante que aclare cuál es la información que requiere. Y el solicitante o la persona solicitante va a tener 5 días para subsanar, es decir, para aclarar cuál es la información que está solicitando. Y como le decía antes, la administración lo que tiene que hacer es extender un comprobante de acuse de recibo de manera inmediata. ¿Para qué? Para que empiecen a funcionar plazos. Es importante que se establezca este tipo de procedimientos. Y una consulta, porque bueno, me ha mencionado una gran cantidad de mejoras en todo lo que esta ley propone, ¿verdad? En esa accesibilidad o en ese acceso a la información. Ahora, a su parecer,
¿qué cosas, tal vez más bien al revés, qué le falta a la ley, qué tal vez que queda para seguir creciendo en el futuro? Me parece que un tema que mencionó que está muy interesante es la información pública o de interés público en entes privados, como ahora que hablaba de la parte ¿cómo se llama? De la naturaleza, se me fue la palabra, Sí, ambiental. ambiental, gracias, perdón. Toda la parte ambiental, por ejemplo, así. ¿Qué elementos tal vez no tiene esta ley que puede ser ese crecimiento, ese proceso de mejora continua, digamos, a futuro? Yo diría que eso, avanzar en una noción de acceso a la información pública más amplia, que ya la sala en jurisprudencia lo ha dicho, y me parece que hay que garantizar, sobre todo para el ejercicio de los intereses difusos de comunidades en materia ambiental, me parece que es muy importante, pero yo creo que este tema lo viene a resolver el acuerdo de Escazú si fuera aprobado por parte de la Asamblea Legislativa. Yo creo que este marco legal que tenemos es muy amplio, es una ley buena en general, establece muchos derechos de las personas usuarias, aparte de los que le mencionaba. Yo creo que hay otros derechos que establece la ley que me parece muy importantes. Para resumírselo, el ser informado, si la información se encuentra o no en el órgano público, creo que eso es un elemento muy importante para no dejar a las personas esperando. Este principio de entrega expedita de la información es otro de los principios importantes. El fortalecimiento de la tutela constitucional, es decir, la ley no viene a debilitar lo que ya la Sala Constitucional ha dicho, a justificar por parte de la administración las razones cuando deniegue información, es otro avance importante a nivel legal. Y yo quiero insistir muchísimo en el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la información que nosotros logramos como programa de libertad de expresión de la universidad que se incluyera en este marco legal. Pero además, antes de referirme un poquito al tema del principio de inclusión, sí quisiera mencionar dos cosas que usted citó. Bueno, establece un régimen sancionatorio, aquí hay un avance, como usted lo mencionaba, las personas funcionarias públicas podrían ser sujetas de una sanción si se considera que violaron el derecho de acceso a la información pública. Hay sanciones desde apercibimiento oral, amonestaciones escritas, suspensión sin goce de salario. Y algo muy importante es que la ley establece que si por responsabilidad de una persona funcionaria pública la administración es condenada por violación a este derecho por parte de la Sala Constitucional, se le puede iniciar a esa persona un procedimiento administrativo. Entonces, me parece que esto también es un avance. Pero hay otro que quería mencionarle, Alejandro, y es algo en lo que ya las oficinas públicas, los órganos públicos deberían de estar trabajando de manera muy rápida. Veamos que esta ley entró en vigencia en noviembre anterior. Y para este mes de mayo deberían, porque lo establece un plazo de 6 meses, las instituciones públicas, los entes obligados, deberían de publicar de manera oficiosa, es decir, sin que nadie lo solicite, en el sitio web una serie de informaciones mínimas. Es decir, la ley obliga a la administración pública a que en el sitio web establezca, digamos, publique una serie de informaciones. La violación a este principio da lugar también a un procedimiento administrativo o a una sanción. Por ejemplo, toda institución pública debe tener el marco normativo, la estructura orgánica, el directorio de servicios, por mencionarle algunas otras, el procedimiento para denuncias y sugerencias, el horario, el listado de funcionarios que tiene la institución, la clase de puestos, los salarios, las formas de contratación y reclutamiento de funcionarios, la ejecución presupuestaria,
estadísticas sobre investigaciones internas, actas de los órganos colegiados, etcétera. Este es un artículo muy importante porque establece un piso a las oficinas públicas. Un es mínimo. decir, un mínimo. Esto es lo mínimo que tienen que tener en el sitio web. A partir de ahí, todo es transparencia activa. Pero están obligados, y yo aquí recomendaría, ojalá a todos los encargados de estos procesos en las instituciones públicas que tengan muy claro el principio de información oficiosa que establece la ley. Y le mencionaba además que usted me decía, bueno, ¿qué queda pendiente? Bueno, yo creo que seguir creciendo en el principio de inclusión social. El artículo 7 de la ley, por ejemplo, es un artículo que establece de manera expresa la prohibición de discriminación para tener acceso a la información. Entonces, lo que la norma prohíbe es que se niegue, digamos, la entrega de información a las personas por su condición de discapacidad física, económica, por su estatus, digamos, social, por razones de género, de orientación sexual, de identidad de género, étnica, racial o cualquier otra. Me parece que esto es un avance muy importante a nivel legal para establecerlo, la concordancia de este principio con las obligaciones que tiene el país en materia de derechos humanos. Sí, Alejandro. Y una preguntilla, ahora que me menciona todo esto de no discriminación, ¿cómo está? Porque usted decía una persona física o jurídica. Con personas tal vez de otro país, con extranjeros, las es igual. Las personas extranjeras, con base en el principio de igualdad, además, como decíamos, el derecho de acceso a la información pública es un derecho universal, está tutelado en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, sería una persona extranjera residente, ¿o cómo funciona ahí? Pregunto, me dio curiosidad ahorita que cualquier persona. La norma dice toda persona, ¿verdad? Okay. Entonces, por principio de transparencia, además, debemos de presumir que la información que tienen los órganos públicos es pública y que por lo tanto no se le puede negar a nadie. A nadie. Okay. Pero además, la norma establece algo que nosotros tratamos de incluir muchísimo, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, en el caso de las personas con discapacidad, cuánto de la información que publican las instituciones públicas es información accesible, o cuánto está en lenguas originarias de los pueblos indígenas, cuánto garantizan las instituciones públicas a una persona que está dentro de la población desconectada, que es parte de esa enorme brecha digital, cuánto le garantizan el acceso a la información. El derecho no se realiza si una persona llega a pedirme información y yo le digo, ahí está en el sitio web. No, la institución tiene que garantizarle a esa persona que pueda acceder a esa información. ¿Qué pasa si esa persona no tiene acceso a Internet, no tiene computadora, no tiene un dispositivo para acceder a esa información? La administración está obligada a garantizar, y no solo eso, sino a dictar medidas para promover la igualdad de oportunidades, es decir, medidas afirmativas. Y van a tener que decirlo en la memoria anual. ¿Qué estamos haciendo para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población a través de mecanismos de inclusión social? ¿Verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si es una institución como el INAMU, bueno, estamos considerando toda la enorme diversidad que hay en la población de mujeres en este país, vista desde una perspectiva interseccional, que generalmente son mujeres que son doblemente vulnerabilizadas cuando son mujeres rurales, de poblaciones rurales o de comunidades indígenas, etcétera. Entonces, hay en esta ley una obligación de política afirmativa de inclusión social. Entonces, claro, nos parece que ese es un elemento muy importante. Perfecto. No, tal vez una última pregunta, como pues para ya ir cerrando un poco.
Pues bueno, usted mencionaba, ¿verdad?, que el quehacer periodístico y el acceso a la información y esta nueva ley, ¿verdad?, pues es muy importante, digamos, está muy interrelacionado, pues con el quehacer periodístico, ¿verdad? Y que pues mucho el trabajo del periodista es esa parte de llevar la información importante al resto de la ciudad, perdón, de la ciudadanía. Y pues en el episodio pasado, que también estuvimos hablando de la situación de libertad de expresión en Costa Rica y Centroamérica con otra compañera de ustedes del PROLEDE, pues se hablaba mucho pues de que esta situación de libertad de expresión y de ejercicio periodístico en el país ha empeorado en el tiempo. Tal vez esta última pregunta sería, ¿cómo podría ser ese impacto esperado de esta ley, de esta nueva ley, en el estado de la libertad de expresión en el país? Muchísimo. Yo pienso que, en primer lugar, tenemos que partir que el derecho de acceso a la información pública deriva del derecho a la libertad de expresión. Es decir, cuando el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información, ahí muy claramente cuando se dice buscar y recibir, lo que estamos haciendo es hablando del derecho de acceso a la información. Es decir, es un derecho que no solo está intrínsecamente ligado al derecho a la libertad de expresión, sino que es parte sustancial del derecho a la libertad de expresión. Es decir, en la medida en que se niegue el derecho de acceso a la información pública, lo que estamos haciendo es violentando el derecho a la libertad de expresión. Este es un derecho fundamental, esencial, vital en las democracias modernas. Ya lo dijimos, permite la transparencia, la rendición de cuentas, el principio de publicidad, la lucha contra la corrupción. No es posible si las personas no tienen acceso a la información pública, lo que están haciendo las instituciones, los órganos públicos, los gobernantes. Eso es muy importante. Y es un derecho que es vital para el ejercicio de la expresión, de la crítica política, del control democrático de los gobernantes. Se dice que en las sociedades que van rumbo o que ya están bajo sistemas autoritarios, precisamente lo que más se niega es el derecho de las personas a acceder a información en poder del Estado. ¿Por qué? Porque el poder autoritario no quiere ser controlado, el poder autoritario no quiere ser fiscalizado, no quiere ser escrutado y por lo tanto son gobernantes, gobiernos, instituciones que niegan a las personas el acceso a la información pública. Y dentro de estas, a los medios de comunicación y periodistas en su función fiscalizadora, contralora del poder público y del poder político. Entonces, en la medida en que se restrinja el acceso a la información, restringimos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y si lo vemos en estos informes que usted citaba, Alejandro, hemos visto cómo en Centroamérica hay una tendencia precisamente a limitar, a restringir el acceso a la información de interés público por parte de gobiernos y de gobernantes, precisamente en el interés de que la ciudadanía no ejerza control público, fiscalización y control democrático. Entonces, están íntimamente relacionados, es parte consustancial con el derecho a la libertad de expresión. Y en el caso de Costa Rica, como para ponerlo en contexto, hemos tenido una gran cantidad de recursos de amparo interpuestos, no solo por la ciudadanía, sino también por periodistas y medios de comunicación para poder acceder a información en poder del Estado. En esta administración de gobierno se han dado varios casos importantes de violación al derecho de acceso a la información pública por parte de la administración Chávez. Entonces, y esto no es exclusivo de esta administración, hemos tenido una, como les decía ahora, vastísima jurisprudencia a la sala que reconoce este derecho no solo a la ciudadanía, sino también a los medios de comunicación. Y en el caso de la ciudadanía, hay muchas violaciones a este derecho en los gobiernos locales, por ejemplo, y yo creo que tenemos que empezar por ahí, por empoderar a las personas a nivel local, de su democracia local, para exigir a las municipalidades, a los gobiernos locales,
información de interés y de relevancia pública para esa ciudadanía. En la medida en que esa ciudadanía tenga información de relevancia pública, puede ejercer otros derechos, porque este es un derecho instrumental. Claro. Es decir, me permite a mí el ejercicio de la participación política, del derecho a la educación, del derecho a la salud y desde luego de la libertad de expresión en sentido amplio. Sí, porque finalmente es un derecho que es básico para el ejercicio democrático, finalmente. Así es, ¿verdad? No es posible, digamos, la viabilidad democrática si no hay libertad de expresión y acceso a la información. Ya para cerrar el programa propiamente lo que es del ProLEDI, que por ahí estoy poniendo la página que es proledi.ucr.ac.cr, que ahí pues tienen distintos informes, el informe del que hablábamos en el programa pasado también. A nivel general, nada más corto, mediano plazo, ¿qué sigue para el ProLEDI? ¿Qué vienen trabajando? ¿Qué está en el futuro, digamos, este año? Ajá. Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos una agenda muy amplia porque los desafíos en materia del derecho a la libertad de expresión son muy amplios en la región. Estamos trabajando muchísimo con poblaciones de periodistas desplazados forzosamente en América Latina. Estamos trabajando muchísimo con una mirada regional. Ya usted mencionó este informe centroamericano. Estamos también viendo flujos de periodistas desplazados en América Latina, periodistas que son obligados a salir de su país en esta deriva autoritaria que tenemos. Estamos trabajando también a nivel interno junto con otras organizaciones de defensa de la libertad de prensa, del derecho a la información y de la libertad de expresión. Un tema muy importante que tiene que ver mucho con PROSIC es el ejercicio de la libertad de expresión en Internet, el tema de la regulación democrática de las plataformas, el tema de la moderación de contenidos en el entorno digital, los nuevos desafíos que tenemos entre libertad de expresión e inteligencia artificial. Y desde luego ahora lo que nos viene, como universidad estamos trabajando en un proyecto muy importante que es UCR electoral, es decir, la mirada la vamos a poner este año en cómo estos derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información se realizan en el marco de un contexto electoral. Así que son derechos esenciales, vitales, para que exista un proceso electoral, ojalá sin mucha desinformación, que la va a haber. El tema de la desinformación es un gran tema en la discusión hoy a nivel regional y mundial. Así que tenemos que poner los ojos sobre mecanismos para fortalecer la libertad de expresión, el debate democrático y evitar de mayor forma el deterioro de la deliberación pública que tiene hoy lugar en el entorno digital. Perfecto. No, más bien, muchísimas gracias de verdad, doña Giselle, por acompañarnos el día de hoy. Sin duda alguna, una ley muy importante, una temática importantísima, todo esto que tiene que ver con libertad de expresión, con este derecho a la información. Y pues recordarle a todas las personas que nos están escuchando que Café Digital pues lo permitimos en vivo por Facebook Live, en la página de PROSIC, y una vez acabado, pues también lo subimos a nuestro canal de YouTube, igual de PROSIC, así como también subimos pues algunos extractos del programa en nuestra cuenta de TikTok. De nuevo, bueno, doña Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes y a todas las personas que nos ven y escuchan. Muchísimas gracias y pues que tengan un muy bonito día. Hasta luego.